viene lo que se conoce como la ira de Dios, que es un periodo breve, no piense que es bastante, por eso dije no está a escala, ¿sí? Es un periodo breve. Jesús regresa con sus santos en el Armagedón, la batalla del Armagedón. Hay un juicio de las naciones y después de ello está el reinado mundial de Cristo por 1000 años. Acá sobre la tierra, ¿sí? Con sus santos. Bien. La pregunta que quiero plantearles es la siguiente. A ver, déjeme salir de acá. La pregunta que quisiera plantearles es lo siguiente. Y aquí sí es a pedido del público. ¿Sí? Usted va, el cliente siempre tiene la razón, dice el dicho, ¿no es así? Así que ustedes van a decidir si es que desearían que solo estudiemos el reinado milenial de Cristo, ¿sí? O que comencemos a estudiarlo desde lo que sería el comienzo de la semana 70 de Daniel. Me estoy dejando entender, vuelvo a repetir, vuelvo a compartir, para que así sobre esta toma podamos decidir. O sea, la pregunta es la siguiente. Decía, aquí donde está el cursor es el reinado milenial o mundial de Cristo, ¿sí? 1000 años. ¿Desearía que solo estudiemos este periodo? ¿Sí? ¿O que en realidad estudiemos desde el inicio de esta semana 70, conocida, repito, como la tribulación, y dentro de la cual tiene la gran tribulación también, ¿no? Gran parte de esto es Apocalipsis, ¿no? Gran parte de esto es Apocalipsis, ¿sí? No todos los capítulos, pero muchos capítulos, y después vienen otros eventos hasta que se llega al reinado mundial, milenial de Cristo sobre la tierra. Pregunta, nuevamente, ¿sí? Y acá vamos a hacer una especie de votación. Antes que nada, como hay una construcción acá al frente a la casa, se escucha acá, no sé si eso les perturba a ustedes, les está incomodando ese sonido, no lo escuchan a ustedes. Okay, bien, a mí sí me perturba, así que vamos a cambiar de lugar, creo. Ustedes vienen para acá y yo me voy a sus casas, ¿sí? Bueno, decía, la pregunta, ¿sí? Es, y me agradaría que se manifiesten, ¿cómo quisieran estudiar este tema? ¿Solo el reinado milenial de Cristo o en realidad desde lo que se llama la tribulación y llegamos más adelante al tribunal de Cristo? ¿Qué preferirían ustedes? A ver si es que se expresan, por favor. Desde la tribulación también, todo. Todo. Está bien, ¿eh? ¿Alguien más? Gracias, hermanas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cuál es su parecer? ¿O su preferencia? Carmen, desde el inicio de la semana 70, desde los 70, los años 70, los maravillosos años 70, ¿no? ¿Alguien más que quisiera expresar su sentir? Buenas tardes. A mí me gustaría recordar los años 70. ¿A ti te agradaría recordar los años 70? Sí, pero depende también de usted, cómo está de su garganta. No, está bien, no hay problema, porque yo no sé nada de esa parte. Yo iba a hablar solo del milenio, pero ustedes quieren hablar de la otra parte, entonces... Manda a los hermanos que prefieren. No hay problema, no hay problema. Muy bien, ¿alguien más con alguna preferencia? ¿Alguien más con alguna preferencia? Cintia dijo desde el inicio, Carmen también. Bien, ¿alguien más con alguna preferencia? La hermana Margarita también, Giovanna también mencionó. ¿Alguien más con alguna preferencia? Yo también, desde los 70. Nosotros también. ¿También desde los años 70? Okay. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, Rosy.
Ok, ¿alguien más que quisiera expresar algo? Yo también desde el inicio. Ok, desde el inicio. Ginny, también desde el inicio. Ay, ay, ay. Ese es el problema, que uno les da la mano y se van hasta el codo, ¿no? Ahí está, gente. Pero bueno, ya sabemos que así somos, así que no estoy sorprendido. No, no, está bien, pero prefería que usted vea ello. Así que, sin más ni menos, vamos entonces a iniciar desde la semana 70. ¿Sí? Bien. Decía, a ver, la otra pregunta es, ustedes, ¿qué se llama, Camila? Tú pusiste el documento, ¿no? Camila compartió el documento con todo el grupo. ¿Sí lo tienen como para que lo puedan descargar en sus archivos? ¿O prefieren que se los envíe de otra forma? Si ven, no sé quiénes, no sé si no sé si lo envío. No, en el celular no se ve. Ok, te lo envío a dónde, hermana. ¿A dónde se le envía, Carmen Eva? ¿Correo? Al ¿Correo correo o será. WhatsApp? O al WhatsApp también, pero no sé cómo se puede enviar. Como imagen o no tengo idea. Ya, como archivo. En todo caso, al correo, mejor me envían un mensajito a mi correo y les devuelvo. No para esta clase, para más adelante, y les devuelvo el mensaje con el archivo. ¿Está bien? Ya, pastor, gracias. Ok, me envían entonces, por favor. A mí ya Simplemente me llegó, para ver. pastor. Perdón, A mí ya me llegó, pastor. si lo puedes abrir, hermana. Estoy pidiendo la ayuda a Miguel que lo abra y sí, sí nos llegó. Ok, descárguenlo para que lo tengas ahí en tu computadora, si estás usando computadora. Ok, gracias. Muy bien. De todas maneras, yo voy a compartir este documento, pero decía, por alguna razón, a mí solo me sale en blanco y negro y es a colores el documento. Supongo que el que pirateó aquí Windows en mi computadora no lo hizo muy bien. Y por eso no salen los colores. En fin, vamos entonces nosotros a tratar de hacer esto. Bien, estamos en lo que se llama, sí, para muchos, el tiempo de las iglesias, el tiempo también para otros también es el tiempo de los gentiles, en el sentido de que el mensaje del evangelio está siendo compartido con todos, ¿no? Con todas las naciones, ¿ok? El próximo evento grande en la historia de la humanidad, en lo que se refiere, sí, a la venida de Cristo, en realidad es primero la venida del anticristo. ¿Sí? Usted habrá escuchado las grandes jornadas mundiales de oración por la paz. ¿Sí? Ha escuchado usted ciertamente. ¿Sabía usted que la paz próxima que se avecina va a ser una falsa paz? Una paz donde definitivamente no va a estar gobernada por Dios o por el Señor, sino más bien por el anticristo. ¿Sí? Antes de introducirnos a lo que sería la parte superior, ¿no? de este documento, quisiera que, Camila, ¿para qué mandas tú a tu banda por acá? La banda está por acá ahora. De verdad, pero la mía está aquí nada más, afuera de mi casa. Yo lo escucho afuera de mi casa, salvo que sea otra banda. Se La de acá multiplican. se escucha, la de acá se escucha más bonito, eso sí, Va. más completa. ¿Sí le escuchan? Tampoco. Ok.
Bueno, deseo que prestemos atención a algunas notas que están en la parte inferior acá de este documento, ¿no? Dice ahí notas, ¿verdad? Número 1, la línea del tiempo de izquierda a derecha, que si no me equivoco debe ser roja esa línea, ¿sí? O sea, esta línea de acá, miren al cursor, ¿sí? Toda esta línea, ¿sí? Toda esta línea. No está diseñada bajo una escala consistente alguna, ¿sí? Las líneas de puntos verticales, ¿no? Acá está, por ejemplo, ¿sí? De puntos suspensivos, ¿sí? Indican grandes cambios en diferentes periodos del tiempo. O sea, estas de acá. Ay, ay, ay. ¿No la escuchan todavía? Sí. Ya la escuchan. A ver, ¿quién se atreve a sacar pañuelo? La marinera creo que es. Es una marinera, sí. Es una marinera. Espera un ratito, sí, por favor, que pase. Que ya pueden salir las bandas. Si es que les está permitido o no, no lo sé, pero lo cierto es que ya están afuera. El domingo también se escuchaba una banda casi todo el día por acá cercano en este vecindario. Así que, bueno, esos somos nosotros, ¿no? Nuestra cultura. En fin, vamos a ver, ni sé de cuál es el propósito de esa banda ahí tampoco. Decía, las líneas de puntos verticales, ¿sí? Indican grandes cambios. A ver. Ahí. No sé, creo que se han detenido ahí. Bueno. Ya está pasando. Ok. Decía, ¿no? Que las líneas de puntos verticales indican grandes cambios en diferentes periodos de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, mire acá, este es el inicio de la semana 70. La semana 70 dura, vamos a leerlo también, 7 años, simplemente para ser directo, dividida en 2 partes, ¿sí? O sea, aquí que dice pacto quebrantado, debería ser después de haber pasado 3 años y medio. O sea, si es que nuestra escala sería correcta, más o menos debería ubicarse acá. Pero como en este sector hay varios acontecimientos, es que simplemente se ha puesto donde está. Pero debería ser 3 años y medio. Acá está, miren, ¿sí? 3 años y medio, ¿no? Y de esta línea a esta otra, también 3 años y medio. Pero repito, como acá hay bastante información, es que toda esta área se ha hecho más amplia, ¿sí? Si van entendiendo, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta en cuanto a cómo leer este mapa, por así decirlo? ¿Estamos bien? La batalla de Gog y Magog. Acá está la batalla de Gog y Magog. Sin embargo, y esto es en Ezequiel, vamos a leer algo de esto. Sin embargo, también entienda lo siguiente, que acá, mire usted, ¿sí? Esto es al final del reinado milenial de Cristo, también hay una batalla de Gog y Magog. Es más, muchos piensan que la batalla de Gog y Magog es una sola y que debe ser acá en este sector. Que puede ser, simplemente esto es cuestión de interpretaciones. Pero lo que Ezequiel menciona, ¿sí? Más bien da la impresión, acá está en el punto número 2 de las notas, la batalla de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39 se ubica antes de la confirmación del pacto entre el anticristo e Israel. Se estima que la manera milagrosa y providencial en que Israel es liberado de la destrucción durante esta batalla pueden ser los medios utilizados por el anticristo para persuadir a los judíos que él es el Mesías político que ellos han estado esperando. Como nación,
y permítame acá salir de esto, como nación, ¿sí? Israel no aceptó a Jesús como el Salvador, como el Mesías, ¿verdad? Como el Cristo, no lo aceptó. Personas dentro de Israel sí, pero repito, como nación en forma colectiva no. Ellos siguen, según lo que sabemos religiosamente hablando, ellos siguen en el antiguo pacto. Ellos siguen, ¿sí? Repito, como nación fundamental, esto es, observando sus fiestas religiosas, la Pascua, ¿no? El día de la expiación y todos esos, siguen ofreciendo también sus sacrificios, ¿sí? Así que eso es lo que ellos siguen haciendo como nación religiosa más fundamental, porque también ahora la misma nación como que ha cambiado muchos aspectos de su vida religiosa. Así que Israel no aceptó a Jesús como el Salvador. Si por favor ustedes pudiesen leer en el Evangelio según Juan, ¿sí? En el Evangelio según Juan, en el capítulo número 1, ¿sí? Dice, comenzando con el versículo 1, mire usted, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estamos hablando acá de Jesús, ¿ok? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien. Después se habla de Juan el Bautista dando testimonio de Jesús. ¿Sí? En el versículo 9 se regresa nuevamente a Jesús. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Sí? Estamos hablando de Jesús, repito. ¿Sí? Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y luego dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muy bien, ¿quién cree usted se refiere acá cuando dice a lo suyo vino? Al pueblo de Israel. ¿Perdón? El pueblo de Israel. Definitivamente, ¿sí? Está refiriéndose al pueblo de Israel. O sea, él vino a Israel, nació en Israel, ¿no? Él fue de la tribu de Judá, ¿sí? Nacido de la tribu de Judá y nació en Israel. Y este Jesús, sin embargo, a pesar de ser el Mesías, no fue aceptado como tal. A pesar de ser el Salvador, no fue aceptado como tal. Por eso es que menciona y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muy bien. Lamentablemente, sí, a quienes los judíos van a recibir como el Cristo es a quien nosotros conocemos como el anticristo. ¿Sí? O sea, tiene que ocurrir algo grande, ¿sí? Espectacular, que ayude a que los judíos se vean engañados, asombrados por el anticristo, como para que ellos lo reciban como su Cristo. Ya lo pongo en cámara. ¿Sí? Sí nos estamos entendiendo con esto. Ok, entonces eso es lo que estamos viendo acá en esta pantalla que estamos compartiendo. Entonces, Gog y Magog, según lo que ofrece este estudio, y me parece que es un muy buen estudio, Gog y Magog acá casualmente es la ocasión en la cual el anticristo llega a ser de la aceptación del pueblo judío. Muy bien.
Punto número 3, acá en las notas que tenemos, ¿sí? La posición de las frases marca de la bestia, ¿sí? Las dos bestias y los dos testigos están acá en este periodo, ¿sí? Sería la segunda mitad. O sea, recuerde, la semana 70 la dividimos en dos partes, ¿sí? Esta es la primera, dice acá reinado del anticristo, y esta es la segunda, ¿sí? O sea, estas tres frases, ¿sí? Dice acá, no indica que ellas se sigan una a la otra en orden cronológico, sino que estos tres eventos son efectivos durante todo el tiempo de los 3 años y medio de la gran tribulación. En realidad, estas cosas se entrelazan, ¿sí? De ahí que a veces se hace complicado tratar de estudiar cronológicamente el libro de Apocalipsis, porque puede estar hablando de una cosa y después pasa a otra y a otra también, como con los sellos y todo eso, y de lo cual vamos a hablar en un ratito. Número 4, perdón. La frase quinto sello, acá está el quinto sello, ¿sí? Acá está el quinto sello, está ubicada sobre la descripción de la gran tribulación, porque este sello es la visión de las almas de los mártires en el cielo, quienes probablemente fueron asesinados por el testimonio que ofrecieron durante dicho periodo, o sea, durante el periodo de la tribulación. Punto número 5. La posición de las frases 7 copas, ¿sí? Sexto sello y séptima trompeta. ¿Dónde está eso? Acá. Sí, 7 copas, sexto sello, séptima trompeta, que sería al final, ya al final de la gran tribulación. Dice allí, indica que cada una de ellas es una descripción diferente del mismo periodo de tiempo conocido como el de la ira de Dios. Bien. El juicio de las naciones. Acá está, ¿sí? Después de lo que sería la semana 70, el juicio de las naciones. O sea, Jesús viene con sus santos, ¿sí? A la tierra, ¿sí? No es un juicio de los gobiernos, porque esos son los términos que se utilizan en la Biblia, ¿no? En Mateo, por ejemplo, son esos términos, pero la palabra que en realidad se utiliza allí dice, sino un juicio de individuos. La palabra se refiere a etnos, ¿no? Grupos étnicos, quienes han sobrevivido el tiempo de la gran tribulación, la ira de Dios y la batalla de Armagedón. Aquellos representados como ovejas entrarán entonces al reino milenial de Cristo en sus cuerpos mortales. O sea, que aquellos que sobreviven acá, ¿no? Y son hallados como creyentes, entran acá en sus cuerpos mortales. Entran al, perdón, acá está el juicio, entran acá al reino milenial con sus cuerpos mortales. Lo vamos a hablar eso más adelante. Número 7. No se ha realizado ningún esfuerzo por sugerir el tiempo del rapto de los santos. Jesús va a venir, ¿sí? a llevar a su iglesia, a los creyentes con él. A los que están muertos los va a hacer resucitar y los que están vivos serán arrebatados y se reunirán con Jesús en las nubes, dice la Biblia. También vamos a ver eso en algún momento. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo va a ocurrir eso? Básicamente hay 3 posiciones. Una, al comienzo de la semana 70. 2, a la mitad de la semana 70. Y 3, al final de la semana 70. En realidad hay una cuarta posición y yo soy parte de esa cuarta posición. Y está aquí en el número 7. No se ha realizado ningún esfuerzo por sugerir el tiempo del rapto de los santos. ¿Sí? Recuerde, acá bajan, ¿sí? Acá van a bajar, pero cuando venga Jesús a las nubes, van a subir. ¿Sí? O sea, ¿cuándo va a ocurrir eso?
Dice, no se ha realizado ningún esfuerzo por sugerir el tiempo del rapto de los santos en razón a las declaraciones de Jesús en Mateo 24:36 y también en Hechos 1:7. ¿Qué es esa declaración? Nadie sabe cuándo vendrá. Para mí, honestamente, es suficiente. ¿Sí? Y número 8, la frase Día del Señor, ¿sí? Que es acá. Acá está el Día del Señor, que es como el título de todo este estudio. No solo se limita a un periodo de 24 horas, ya que la palabra día, pues muchas veces se refiere a un periodo de 24 horas, sino que este puede indicar un periodo de tiempo indefinido. Este es usualmente un tiempo de juicio de Dios sobre la humanidad. Entonces, eso es lo que está pasando, de que el día del Señor es una expresión más en referencia a el juicio de Dios sobre la humanidad, anteriormente también sobre el pueblo de Israel. ¿Sí? Así que no se refiere a un periodo de 24 horas, sino más bien a eventos donde se deja notar los juicios de Dios. Y en este caso también se refiere a los últimos eventos donde Dios está ejerciendo juicios sobre la humanidad. Y después de todo eso es que vendrán pues los cielos nuevos y tierra nueva. Muy bien, hasta acá, ¿alguna pregunta si lo hubiere? No piense que ya hemos estudiado toda ese documento, simplemente ha sido una introducción. Y más que nada, algunas sugerencias como para que usted aprenda a estudiar esa cartilla o ese documento, ¿sí? Simplemente. Decía, ¿alguna pregunta o algo que usted quisiera agregar a todo esto? ¿Sí? Ha sido una introducción veloz, más que nada familiarizarnos con esa cartilla. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Nuevamente, si desean que se le envíe esto a su correo o a su WhatsApp, me lo hace saber y se lo envío. ¿Ok? Que ese estudio lo hago así. ¿Preguntas? ¿Algo que agregar? Permítame también enfatizar esto, ¿sí? No vamos a tratar nosotros de ver cuándo es que Jesús viene a llevar a sus santos. ¿Va a ocurrir? Sí, sí va a ocurrir. Pero el cuándo no vamos nosotros a esforzarnos en ello, porque Jesús mismo dijo, nadie lo sabe. ¿Sí? Las tres posiciones que por lo general se presentan, ¿no? Algunos dicen al comienzo, otros dicen a la mitad, otros dicen al final. Las tres posiciones tienen cosas a favor y a la vez puntos en contra. Las tres posiciones. Así que la idea es que simplemente nosotros vivamos como Jesús quiere, esperando su venida, al margen de cuando ésta sea. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Algo? ¿No? Muy bien. Vamos entonces voy a compartir pantalla nuevamente para ya ir. Vamos a ir de a poquitos. ¿Sí? Vamos a ir de a poquitos. Bien, aquí vamos. El día de el Señor, ¿sí? Y claro, en realidad todo esto es cubierto por Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 22, que es el último capítulo, ¿no? de Apocalipsis. Pero me agradaría que pudiésemos leer Sofonías, ¿sí? Sofonías, en el capítulo número 1, ¿sí? Y justo como son las cosas hoy en la mañana, comencé dentro de lo que es mi estudio, ¿no? de devocional. Comencé con Sofonías, ¿sí? Sofonías capítulo 1, versículos del 14 hasta el 18. Dice de la manera siguiente:
Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción hará de estos, de todos los habitantes de la tierra. Cuando se habla de los últimos tiempos, ¿sí? Se habla de lo que sería la ira de Dios. Y uno diría, pero así como está el mundo, ¿sí? En realidad con tanta maldad, con tanta indiferencia, en realidad esto ya debió haberse dado hace mucho tiempo atrás, ¿no es así? Sin embargo, entiéndase que Dios es lento, manso para la ira. Qué bueno que Dios también en ese sentido es tan grande, ¿no es así? Porque si Dios fuese como nosotros, nuestra paciencia hace rato que se hubiese acabado, ¿no cree usted? ¿Así? Así que siempre agradézcale a Dios porque Él es Dios y no nosotros. Pero no respecto solo a lo que sería la misericordia de Dios, sino respecto a todo. ¿Sí? Seamos más como Dios, menos como nosotros mismos en todo. Por eso es que Jesús, y permítame reiterar lo que siempre digo, nos enseña y nos dice, tienen ustedes que entregarse, tienen ustedes que rendirse, tienen ustedes que negarse a sí mismos. Muy bien, entonces, la ira de Dios, si me permite acá, tengo un vaso, sí, tengo un vaso. La ira de Dios se va a manifestar cuando, y eso es lo que él mismo utiliza como ilustración o metáfora, cuando el vaso se vaya llenando. Por eso a veces dice el vaso de la ira de Dios. O sea, la gente piensa que no hay Dios porque no hay juicios, no hay juicios. O sea, las cosas pasan y la maldad sigue incrementándose y pues a la gente que hace mal no les cae un rayo o no los parte un rayo, ¿verdad? Nosotros como que en alguna forma quisiéramos, sobre todo cuando se trata de otros, ¿no? De los errores de otros, quisiéramos sí que no caigan los rayos y los que están haciendo mal, los rayos sean partidos por un rayo, ¿no? Eso es lo que muchas veces en alguna forma nosotros quisiéramos. Insisto, cuando se trata de otros, cuando se trata de nuestros errores, ahí sí, no. Diosito, qué paciente, qué bueno es, qué misericordioso es, ahí sí, ¿no? Entonces, no es que Dios se haya olvidado de su justicia. No es que Dios en este aspecto está cambiando, como ya están que pasan los años, también Él no se vuelve un poquito más lento, ya no ve las cosas. No, Dios es Dios, ¿sí? Siempre. Entonces, ese Dios, ¿sí? Simplemente está siendo paciente para con todos. Dios no quiere que la gente padezca. Dios no desea que la gente en este sentido sea condenada. ¿Qué es lo que Dios desea de la gente? Que ojalá ellos pudiesen arrepentirse y ser perdonados. Así que no es que Dios se está olvidando, porque mire usted, ¿desde cuándo es que se predica de la venida de Jesucristo? ¿Alguno de ustedes?
¿Desde cuándo es que se predica respecto a la venida de Jesús? De que Jesús ya viene. Desde el Antiguo Testamento, los profetas. Desde el Antiguo Testamento, bueno, el Antiguo Testamento más predicaba de su venida, ¿no? Más, sí hay algunos pasajes que mencionan lo que dices. ¿Decías, Carmen? Desde la ascensión. Definitivamente, sí, desde que él se fue. ¿Se acuerdan ustedes que los apóstoles, que sí, pues lo que Jesús hace debería a nosotros hacernos vivir como que con la boca abierta de asombro, ¿no? De cuán grande este Jesús es, porque los apóstoles vieron a Jesús ascender al cielo. O sea, Jesús estuvo conversando con ellos y de pronto Jesús comenzó a elevarse, ¿no? O sea, venciendo la gravedad y todo eso. Y los apóstoles, para mí, que definitivamente estaban con la boca abierta, ¿no? Como dice, ¿y este qué pasó? ¿Dónde se va, no? Y cierto, desde ahí el ángel también les dijo, ¿no? Así como él se ha ido, va a regresar. Estamos hablando de 2000 años atrás. 2000 años que se viene predicando Jesús viene o va a venir. Y adivine qué, todavía no viene. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la gente, en la mente de nosotros, las personas, cuando las cosas demoran en pasar? Tendemos a olvidarnos o a pensar, ya tanto tiempo, ¿verdad? Pero Jesús, entienda, es el Dios, ¿sí? Que se hizo hombre y que ahora está sentado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso. Así que los tiempos no hacen mella en él. Y bien dice Santiago, y también lo dice el Antiguo Testamento, ¿no? Un día, perdón, es como 1000 años y 1000 años es como un día para él. ¿Sí? Ese es Jesús. Así que no se piense de que Jesús no va a venir. Lo que pasa es que Jesús va a venir cuando Dios lo crea conveniente, cuando ese vaso, ¿sí? Ese vaso esté lleno de la ira de Dios y Dios diga, hasta acá nomás. ¿Sí? Hasta acá nomás. Se acabó. Y cuando Dios dice hasta acá nomás, ahí sí, agarrémonos bien, ¿qué sería? De los pantalones, ¿no? Los pantalones de la cintura, ¿sí? Porque a la antigua nos caía y nos caía bien, ¿no? ¿Sí? Así que entiendas, aquí estamos hablando de, así como Dios, entienda, es grande en su misericordia, bondad y poder, también es grande en su ira y justicia. ¿Sí? Él es justo. Así que entendamos todo esto. Así que ese día va a venir. El día, ¿sí?, del Señor va a venir. Pero recuerde, no estamos hablando de un periodo de 24 horas, sino un periodo de mayor tiempo que ello. ¿Alguna pregunta, si es que lo hubiera? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Algo? Ok. Sí, Naomi o Rosy, adelante. Una pregunta, ¿y el anticristo también no vamos a saber en qué momento va a llegar o ya llegó y ya se fue también? De hecho que va a ser algo realizado con mucha astucia. ¿Sí? Según Juan, primera de Juan, ¿sí?, nos dice que el anticristo ya está en acción. Pero en todo caso, así como a Jesús, ¿sí?, vino primero Juan el Bautista a preparar camino para Jesús, creo que el anticristo o sus seguidores, qué sé yo, están preparando el camino para su llegada. ¿Sí? Yo
pienso que todavía estamos en ese periodo de que están preparando el camino para su llegada. Y lo vamos a ver más adelante, claro está, pero no pienso que ya esté acá gobernando. No lo creo, no lo creo. ¿Sí? Sino pienso que, repito, todavía está en esos periodos de preparación y que no es algo que ha comenzado en estos días, sino ya en generaciones pasadas, ¿no? Eso es lo que dijo. Es más, Juan lo dijo eso en el siglo I, ¿no? O al final, a fines del siglo I. Así que, sí, ya estaba Satanás. ¿Sí? Ni bien Jesús ascendió, sí, yo pienso que Satanás ya estaba preparándose el camino para él, ¿no? Pero recuerden que Satanás no puede decidir hacer las cosas simplemente por sí mismo o porque él lo decide, ¿no? A pesar de quien él es, todavía tiene que pedir permiso a Dios. O sea, entiendas eso. Según lo que nos dice Job, si usted lee Job, casualmente se deja ver eso, ¿no? De que si aún Satanás tiene que pedir permiso a Dios, como lo hizo cuando quiso tentar o maltratar a Job, ¿no? Dios tuvo que darle el permiso. Así que cuando Él se manifieste, no se va a manifestar cuando Él quiera, sino cuando Dios también lo permita. ¿Ok? ¿Alguien más o algo más? ¿Algo más? Les voy a dar una pequeña tarea, ¿sí? Y la pequeña tarea es que lea usted Ezequiel, ¿sí? Ezequiel, ahí están los capítulos 38 y 39. Ezequiel 38 y 39. Y claro, no lo va a hacer en estos momentos, sino tarea para la casa, ¿sí? Tarea para la casa. El día jueves lo podemos comparar un poquito y a la vez también lea lo que la Biblia menciona y habla respecto a Gog y Magog en el Apocalipsis. La verdad que no lo busqué. Armagedón, Gog y Magog. Y bueno, en el capítulo 20, ¿no? En el capítulo 20 de... en el capítulo 20 de Apocalipsis debe estar Gog y en el capítulo 20. Pero trate de comparar, trate de ver si en realidad se nota algunas diferencias entre el Gog y Magog de Ezequiel, sobre todo los acontecimientos, y el Gog y Magog de Apocalipsis 20. ¿Sí? No es mucha en realidad la tarea, pero creo que nos va a ayudar a por lo menos visualizar las diferencias que cierto existen en lo uno como en lo otro, como para pensar de que sí son dos acontecimientos distintos. Muchos piensan que es el mismo acontecimiento, pero me parece que lo que uno expresa y el otro muestran diferencias como para, repito, pensar que son cosas distintas. Ahí nos detenemos por hoy. Pastor, Que ya antes que mucho se vaya. hemos hablado. Perdón, hermana. Pastor, una preguntita antes que se vaya. Claro que sí. La venida del anticristo y su poderío de él, su gobierno, es parte del castigo a la tierra por su desobediencia, así como estamos viendo en Daniel que rey Nabucodonosor se apoderó de todo y el pueblo de Israel fue cautivo por él. De la misma manera la tierra será entregada en manos del anticristo por
la maldad, por su experiencia. A ver, ciertamente, sí, pero recuerden que Dios siempre está dando oportunidades a todos para el arrepentimiento. Todo ser humano. Satanás no tiene ya oportunidad. Sí, Satanás, el diablo, no tiene oportunidad, entiende usted. Entonces, Dios sí siempre está dando oportunidad. Y es más, en razón a las oportunidades que nos da Dios y que nosotros, la humanidad, no la tomamos, es que Dios tiene que ser tan descriptivo, mire usted, para decirnos, mira, esto va a ocurrir, o sea, esto se va a poner peor, ¿sí? Esto va a estar feo, ¿sí? Pero nosotros qué incrédulos que somos, qué cabeza dura que somos, ¿no? Y aún así seguimos pensando, por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que se piensa generalmente hablando del infierno ahora en nuestros días? Si me permiten, alguno de ustedes. ¿Se piensa como un lugar serio o más se piensa como una expresión que Dios utiliza para asustarnos, así como los padres a veces decían a los niños, ¿no? Ahí viene el cuco, ¿no? Pórtate bien porque ahí viene el cuco, nos decíamos, ¿no? Bueno, no decíamos, pero me acuerdo que me decían a mí, ¿no? Así que o sea, hemos tratado de desacreditar a Dios. Y tenga usted mucho cuidado, hermanos, ¿sí? Tengamos muchísimo cuidado, porque pienso yo que si no lo tenemos, nosotros mismos los creyentes vamos a caer en desacreditar a Dios. ¿Cómo así? Cuando no nos rendimos a Él y pensamos que las cosas se deben hacer a la manera que nosotros pensamos, ¿sí? Vamos a debilitar el poder del mensaje de la palabra de Dios. No lo hagamos, simplemente seamos creyentes. Entonces, hermana, sí, Dios va a permitir eso como ya la última, por así decirlo, la última gota que llena el vaso de la ira de Dios. ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? Hermana Margarita. Sí, acá estoy escuchándole. Ok, sí entiendes esto, ¿sí? Que sería como la última gota ya que derrama el vaso. Algo así Y aún como ese periodo va a ser largo, ¿no? Porque estamos hablando de la semana 70, o sea, los 7 años, más el milenio. ¿Sí? Así que estamos hablando de un buen tiempo y aún así mucha gente no va a querer creer. Lo que pasa es que muchos solo lo ven a Dios como el Dios amoroso. No creen que un Dios de amor pueda dar castigo, no, o sea, no. Es algo que no se entiende. Y cierto, y el tema es que a través de la Biblia podemos ver a nuestro Dios que ha sido muy recto cuando ha necesitado ser recto, ¿no? Lo vemos, pero como muchas veces hemos hablado, tengamos cuidado de creer en un evangelio que no necesariamente es conforme a lo que Dios es, sino más bien un evangelio que lo acomodamos a que guste a nuestros oídos, ¿no? A nuestras pasiones, en otras palabras, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahora, ¿cuándo es que viene Jesús por los suyos? En primera instancia, e insisto, no lo sabemos. Pero según la Biblia, lo que sí debemos saber es que ese es el evento que más debemos anhelar en nuestras vidas. El día domingo me parece que lo mencionamos, ¿no? Dijimos, ¿qué es lo que más estamos anhelando nosotros? ¿Que se acabe con el COVID o que venga Jesús? ¿No? Y eso nos hace también darnos cuenta quizás de cuánto nosotros necesitamos evaluar nuestra relación con Dios en Jesús.
¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o algo que quizás quiera agregar para con nosotros? ¿Alguien? ¿Alguien? Bien, ¿alguna petición en oración?